Ya después de un año de constantes violaciones a los derechos humanos, como bloque de resistencia y rebeldía popular, pues obviamente nos vamos a pronunciar en contra de este criminal régimen que ha generado una serie de violaciones a los derechos fundamentales. Y es que el régimen de excepción como tal se plantea, está establecido en la Constitución como, digamos, un espacio de tiempo que está determinado incluso legalmente. Se establece ahí en la misma Constitución que un máximo de 30 días, pues, y que posteriormente podría ser aprobado por otros 30 días más. Sin embargo, ya llevamos un año en donde las restricciones del ejercicio de los derechos fundamentales de muchas personas han sido violentados. Y esta situación ha generado una serie de capturas arbitrarias también. Ya incluso se ha creado el movimiento de víctimas del régimen, resultado de las constantes violaciones de los derechos fundamentales que este gobierno ha ejercido. Por eso nosotros, a un año del régimen de excepción, estamos totalmente en contra, nos pronunciamos en contra como bloque de resistencia y rebeldía popular. Y llamamos también a la gente a organizarse, a denunciar. El objetivo del régimen de excepción es que este sirva como una especie de bloqueo frente a los graves retrocesos de los que hemos sido víctimas y que la gente podría denunciar. Pero tiene la lógica de evitar la movilización social del régimen de excepción. Y también hemos identificado esa dinámica por parte de este gobierno. El régimen de excepción no es necesario para combatir la violencia del país. Existen diferentes herramientas jurídicas, diferentes reglas establecidas en los distintos, en el código penal o en otras leyes que van en la lógica de perseguir el delito, que son suficientes para poder desarrollar toda una dinámica que pretenda perseguir el delito por sí. Es decir, el régimen de excepción no es necesario para este tipo de dinámicas que se han estado desarrollando. Existen las suficientes reglas para eso. Al final, el resultado del régimen de excepción ha generado también reacciones a nivel regional y obviamente es preocupante que aquí se esté mostrando una dinámica represiva como que si esa fuera la gran solución al problema estructural de la violencia en el país. Decir que la solución que está mostrando este presidente no es más que la prolongación de los planes mano dura que los gobiernos de Arena empezaron a implementar a principios del año 2000, a finales de los 90, ¿verdad? En donde para combatir el delito se ejercía o se priorizaba principalmente en la represión. Coincidimos con las ideas que planteó el presidente de Colombia, Petro, ¿verdad? Que la situación de la violencia no solamente se soluciona con la persecución o con acciones represivas o con sacar el ejército para reprimir a jóvenes, incluso a perseguir a jóvenes que en muchos de los casos, como en el caso de El Salvador, ni siquiera han cometido delitos, en donde prácticamente se está criminalizando la pobreza, porque los grandes cercos militares que se están implementando en el país no se ve que se estén desarrollando en las zonas donde viven los grandes empresarios de este país. Las acciones militares que este gobierno está desarrollando se están desarrollando en comunidades empobrecidas, en comunidades en donde la gente vive en condiciones de vulnerabilidad y están prácticamente diciendo de que el que es pobre es delincuente, ¿verdad? Y así lo tratan, porque en muchos de los casos que ha denunciado incluso el movimiento de víctimas del régimen, están planteando de que las personas capturadas son inocentes, pero se los han llevado detenidos por vivir en esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, claramente el presidente Gustavo Petro planteó que la solución a esta situación no solamente es el tema de la persecución del delito a través de las acciones represivas, sino a través del desarrollo de oportunidades para los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Tiene esa lógica, una lógica propagandística, ¿verdad? Una lógica de plantear de que el megacentro penal sirve o va a servir o está sirviendo para encarcelar a
a personas que pertenecen a grupos delincuenciales. Y es que el tema es que muchas de las personas que han sido trasladadas a los centros penales son personas que ya estaban detenidas desde hace muchos años, ¿verdad? No son personas que incluso han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción, pero lo quieren plantear de esa manera, ¿verdad? Como que el resultado del régimen de excepción ha dado la construcción de la cárcel en donde se está encarcelando, en donde se está guardando a toda esta gente que pertenece a grupos delincuenciales. Tiene una lógica, obviamente, una lógica que quiere dar a entender a la población de que las acciones represivas son correctas, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos las consecuencias de estas acciones represivas y vemos que mucha gente inocente está siendo víctima de las capturas arbitrarias y de los abusos que están cometiendo los cuerpos represivos, entonces sí, nosotros creemos que ahí ya hay un grave retroceso y de eso no se habla o se habla muy poco. Entendemos de que estas elecciones van a ser las más caras de la historia de El Salvador, y más que la aprobación del presupuesto, lo que nos preocupa es la aprobación de reformas a la legislación electoral que va en la vía de garantizar un fraude. Está claro, a partir de las reformas que se están planteando, que las reglas incluso pueden modificarse hasta menos de un año antes del proceso electoral. Eso significa una gran tarea logística, incluso para todo el Tribunal Supremo Electoral, para los magistrados y para toda la operativización que el contexto electoral significa. La modificación de las reglas también va en la lógica de generar cierta ventaja frente a la oposición, ¿verdad? Y también crea cierta desconfianza el hecho, por ejemplo, de que se haya aprobado el voto en el exterior con reglas no muy claras respecto a la forma en que se va a ejercer el voto en el exterior. Eso puede generar también dudas o puede generar, sí, principalmente cuestionamientos sobre la irregularidad del proceso electoral en este contexto. La pregunta que habría que hacerse es para quién es ese desalojo, ¿verdad? ¿Quién se beneficia con ese desalojo? Lo cierto es que el desalojo del centro de San Salvador ha generado más desempleo, porque toda esta gente que ha sido desalojada, muchos de ellos han planteado de que no se les ha dado ningún tipo de alternativa, que incluso estaban en la disposición de poder dialogar con las instituciones municipales para buscar una alternativa y no quedarse sin empleo. Sin embargo, utilizando el régimen de excepción, se ha planteado de que las acciones de desalojo que se han dado en el centro de San Salvador fue sin ningún tipo de diálogo con la gente que estaba en estos espacios. Ciertamente pudo haberse buscado una alternativa viable para que las personas que trabajan en esta zona vendiendo sus productos pudieran tener una alternativa. Sin embargo, eso no ha sido así. Lo más preocupante de esto es que quién se beneficia de ese desalojo. Más que resolver la situación de pobreza en el país, la empeora, porque son miles de personas que se quedan sin empleo y sin ninguna alternativa. Entonces es preocupante que se prioriza para que se vea bonito el centro de San Salvador a costa de la vida de las personas, de su pan, de su comida, que diariamente se la ganaban en estos espacios.